En la calle, a las 3:30 de la noche, alguien estaba forcejeando con la puerta. El señor Sansón escuchó atentamente. Parecía que algunas personas ebrias estaban hablando a gritos y riéndose entre sí. «¡Ábrenos, dueño! ¡Es una inspección de los medidores!», gritaban desde la calle entre risas. El anciano asomó la cabeza por la ventana y vio dos siluetas oscuras. Sacudían la puerta tan fuerte que parecía que se desprendería de sus bisagras, y el señor Sansón ya tenía más de 80 años. Apenas podía manejar las tareas domésticas, y su salud no le permitía reparar la cerca. Temía que la rompieran, pero no se apresuró a abrir. No se entendía qué tenían en mente, pero definitivamente no era algo bueno. Las personas normales no visitan a desconocidos de noche. El abuelo esperaba, con la esperanza de que se calmaran, dieran la vuelta y se fueran por su cuenta. Sin embargo, no mostraron señales de detenerse. El señor Sansón decidió llamar a la policía, pero no pudo hacerlo. La señal del teléfono móvil dejó de funcionar. Aunque su casa estaba a las afueras, siempre tenía buena cobertura. Las desgracias nunca vienen solas, murmuraba el abuelo mientras intentaba una y otra vez marcar el número. Luego decidió que el teléfono se había estropeado. Era un viejo aparato con botones que le había servido durante mucho tiempo, pero justo en el momento más inoportuno se había estropeado. En la calle, dos hombres se divertían a su manera. Habían observado esa casa durante el día y vieron que el anciano estaba ocupándose de sus asuntos allí, sin nadie más. Por lo tanto, decidieron que esa sería su vivienda para pasar la noche y también aprovecharían para conseguir algunas cosas buenas de la casa del anciano. Terminaron sus asuntos y vinieron de visita por la noche. «¡Ábrenos, abuelo! ¡Es una inspección de los medidores!», gritó uno de ellos. El otro le tapó la boca con la mano, conteniendo la risa. No temían al anciano. Habían evaluado su indefensión. Y en caso de que intentara pedir ayuda, habían previsto llevar un inhibidor de señal móvil. Por eso el dueño de la casa no podía hacer ninguna llamada. El señor Sansón evaluó la situación. Una cosa era clara: tenían malas intenciones y no había ayuda disponible. Si no abre, de todos modos entrarán a la fuerza. Tanto su propiedad como su vida podrían estar en peligro. Pero si abre, al menos no dañará nada. ¿Por qué preocuparse por su vida? No tenía muchas opciones. «Abuelito, vamos a calcular tu multa. Te vamos a imponer una sanción», seguían gritando desde la calle. El señor Sansón decidió jugarle una mala pasada a los indeseados invitados y ganar tiempo. Se acercó con dificultad a la cerca, se movía muy lentamente. Abrió la puerta. Frente a él estaban dos hombres grandes, completamente ebrios, de aspecto criminal y temerarios. Al principio pensó que estaban borrachos, pero no olían a alcohol. Parecía que estaban ocupados con algún asunto, y habían subido su adrenalina. «Los medidores están en la casa. Pueden tomar las lecturas». El señor Sansón se apartó para que los hombres pasaran. «Bueno, vamos, muéstranos», sonrió el hombre calvo. El abuelo, mirando al segundo hombre con una espesa cabellera, que tenía una mano en el bolsillo, se dirigió hacia la casa. En su interior, pensaba que seguramente lo matarían. Ahora entrarían en la casa, el hombre de cabello largo sacaría un arma de su bolsillo y le dispararía en la frente. Los invitados entraron animadamente en la casa y cerraron la puerta detrás del anciano. El hombre de cabello largo sacó la mano del bolsillo y encendió un mechero. El anciano suspiró aliviado. Mientras tanto, los hombres recorrieron la casa como si fueran los dueños, inspeccionando todo. Y cuanto más miraban, más desanimados se sentían. «Sí», chasqueó el calvo, «un interior modesto». «No es para mi bolsillo de moda», dijo el señor Sansón encogiéndose de hombros. «A mí me basta». «En la miseria, pero no en la tumba», dijo el calvo sacudiendo la cabeza. «Gracias a los oligarcas por seguir vivos. ¿Hay algo para comer?». El hombre de cabello largo vio la nevera y la abrió. Silbó de inmediato. El calvo se asomó por encima de su hombro. El compañero cerró la nevera,
Se volvió hacia el abuelo y abrió la puerta nuevamente. ¿Veo lo que no veo?, preguntó el hombre de cabello largo al anciano. Hay dos opciones. O has escondido todo o no tienes nada para comer, concluyó el calvo mientras miraba dentro de la nevera. Es primavera. Hice ensalada de dientes de león, dijo el abuelo avergonzado. Tengo aceite de girasol y sal. Los invitados se miraron el uno al otro. El calvo levantó las cejas, su piel se arrugó en su cabeza, y el señor Sansón bajó la mirada tímidamente. Claramente, eran invitados inesperados, y, sin duda, no eran personas decentes. Pero si les dijera que estaba comiendo hierba como una cabra, se reirían. Y hace mucho tiempo que... esto... El hombre de cabello largo tragó saliva y se encogió de hombros. Era comprensible. Para la mayoría de las personas, los dientes de león están asociados con una hierba amarga. ¿Quién no los probó en su infancia? Si se adereza con aceite, las hojas jóvenes no son peores que una ensalada habitual, justificó su comida el abuelo. Y es saludable. Ahora en todas partes hay químicos, pero yo me alimento con productos naturales. ¡Un naturalista! ¡Vaya! El calvo asintió a su compañero. Minimalismo en la decoración, minimalismo en la comida. ¿Necesitas ayuda en algo? El señor Sansón sonrió tristemente y negó con la cabeza. No dijo nada sobre cómo perdió a su esposa y a su hijo, cómo vivía solo. Un ex tornador distinguido que ya no era necesario para nadie. Mientras tanto, los hombres sacaron un par de latas de conservas y un pan de una bolsa, junto con un paquete de té. ¿Nos puedes dar agua caliente, dueño de casa?, preguntó el calvo. El abuelo obedientemente puso una vieja tetera con esmalte desgastado en la estufa, sacó 2 tazas y las puso frente a los invitados. El hombre de cabello largo se levantó, se acercó a la vieja vitrina de la que el abuelo había sacado las tazas y tomó otra. Luego encontró tenedores, platos y los colocó en la mesa para 3 personas. El calvo puso las bolsitas de té y las tazas. «Siéntate, nos harás compañía». El calvo apartó una silla. «Sí, ustedes mismos coman, no quiero incomodarlos», dijo el abuelo modestamente, mientras se le hacía agua a la boca cuando uno de los invitados abrió una lata de carne enlatada. Los hombres se rieron. «No, no nos incomodas, abuelo», dijo el calvo. «Siéntate como en casa». Y se rieron de nuevo. «¿O es que no comes después de las 6? ¿Sigues los mandamientos de una alimentación adecuada?» «Más bien es hambre», suspiró el anciano. Estaban sentados los 3, cenando a las 4 de la madrugada. El señor Sansón devoraba con ambas mejillas, mientras que los 2 invitados, al parecer, solo habían decidido tener una cena tardía por cortesía. Tuvieron compasión del anciano, que apenas tenía algo en su casa. «Abuelo, ¿es que tu pensión es tan pequeña que te alimentas de hierbas?», preguntó el hombre de cabello largo. «¿Compras pan de vez en cuando o gastas todo en medicamentos?» «Sí, estoy enfermo. Llevo 3 meses sin salir de casa. Debería tratar mis piernas», suspiró el anciano. «Pero ya no tengo fuerzas para ir al patio o más allá». «¿Y qué dicen los médicos en el hospital?», preguntó severamente el calvo. «No puedo llegar al hospital. No tengo quien me lleve. La ambulancia no vendrá por mí, no es una situación crítica. Y no tengo dinero para un taxi». «No entiendo. No tienes comida. No puedes ir al hospital». El calvo se puso tenso. «¿Y dónde está tu pensión?». El señor Sansón encogió los hombros. «Hace 3 meses que no la recibo. Mi vecina solía ayudarme con alimentos, me pedía que comprara algunas cosas, pero luego se quedó sin dinero. Dejó de pedir. Ella misma vive con lo poco que tiene, también está enferma. ¿Cómo podría compartir conmigo?». «Vaya, viejo, lo estás dando todo», golpeó la mesa el calvo. «No te pagan la pensión y tú te quedas en silencio». «¿Acaso eras paciente en la cárcel?», frunció el ceño el hombre de cabello largo. El anciano frunció el ceño y comenzó a explicar que simplemente no podía comunicarse con la oficina de pensiones. En la oficina de correos le dicen que la pensión ha sido entregada. No sabe a quién ni dónde demostrarlo. Si estuviera sano, iría a luchar por la verdad, pero está atado a su casa.
Dices que no has recibido tu pensión en 3 meses. El calvo empezó a entender la situación. ¿Y cuándo te ocurrió lo de las piernas? El anciano reflexionó, tratando de recordar la última vez que salió solo a la tienda. Resultó que justo antes de la última pensión le dio el problema. El cartero incluso se quejó de que tardaba en abrir. Tiene mucho trabajo y no puede esperar media hora en cada casa. En ese momento, el señor Sansón se quejó de que no podía pasar más allá de la puerta. Se movía con dificultad. Los invitados se miraron el uno al otro. Entendieron cuál era la causa de la desgracia del anciano con su pensión. El señor Sansón es una persona modesta y trata de no pensar mal de los demás. Cuando le explicaron que el cartero se estaba apropiando de su pensión, no lo creyó. Dijo que solo era algún tipo de error y que había que investigar en lugar de atacar a alguien con acusaciones. Bueno, ya que todos ustedes son buenos, permítenos pasar la noche en tu acogedora casa, sonrió el calvo. El señor Sansón les tendió las camas en 2 viejos sofás. Parecían tan frágiles que daba miedo sentarse en ellos. Pero los hombres lo aguantaron, no se desmoronaron. Solo al despertar al día siguiente, ambos tenían el cuerpo adolorido por esas condiciones tan duras. Aparentemente, varias generaciones habían pasado la noche en esos sofás en su tiempo. Por la mañana, los hombres se prepararon para irse. «Si no te importa, nos quedaremos otra noche contigo», pidió el calvo amistosamente. «Tenemos cosas que hacer y no queremos llamar la atención en ningún lado». «Sí, ¿dónde vamos a ir?», el anciano sonrió. Después de todo, eran personas vivas. Es aburrido quedarse encerrado solo. Solo asegúrate de no llamar a la policía, no servirá de nada. Solo nos causará problemas a todos, a ti y a nosotros, advirtió el calvo. Es mejor de manera pacífica. Solo somos intimidantes en apariencia, pero no molestamos a las personas buenas. De todos modos, el teléfono no funciona. El anciano ni siquiera pensaba en la policía. Ya ni recordaba cómo llegaron los invitados. No han hecho nada malo, y a todos les suceden situaciones desagradables cuando no tienen dónde pasar la noche. Los hombres se miraron de nuevo. Habían encontrado a un buen anciano, pero era demasiado bondadoso, exactamente el tipo de persona que los estafadores engañan. Pero decidieron darle una lección a un estafador. El cartero repartió periódicos y cartas en su ruta y se subió al coche para ir a casa. Miró por el espejo retrovisor y se quedó atónito. Inmediatamente sintió metal cerca de su garganta, incluso temió tragar saliva. «Ve a casa tranquilamente», recomendó una voz desde atrás, «pero sin sorpresas. Tengo una reacción muy rápida». Le quitaron el metal de su cuello. El cartero asintió, tragó saliva y arrancó el coche. Cuando pasaron junto al bosque, la persona detrás de él le dijo que girara hacia un lado. Luego, más cerca de los árboles, en el arcén, al cuello del cartero se le volvió a acercar un metal frío. «Nos ha llegado el rumor de que no entregas la pensión de algunos ancianos», habló uno de los hombres con una máscara negra. «¿Lo admites?» «Ad- admito», dijo el cartero temblando. «Nombres. ¿Cuántos? ¿Cuál es la cantidad? ¿Por qué?», continuó el interrogatorio. «Solo uno», se apresuró a asegurar el cartero. «El señor Sansón», terminó y se quedó en silencio. «¿No escuché o no respondió a todas las preguntas?», preguntó el segundo hombre con máscara. «3 meses solamente. El anciano no lo exige porque...». El cartero estaba nervioso. «¡Despreciable!», gruñó uno de los hombres detrás. «¿Entiendes que te estamos vigilando?». El metal se apretó más fuerte en su cuello. «Entrega inmediatamente toda la deuda y no vuelvas a apropiarte de nada. Y llevarás al anciano al hospital y ofrecerás una compensación voluntariamente con una sonrisa en la cara». El cartero guardó silencio. «¿Entendiste o no? ¿Por qué te callas como si hubieras perdido el don de las palabras?», se enfadó el hombre detrás. «Parece que aún no te han cortado la lengua». El cartero volvió a sentir. Luego, los desconocidos exigieron que los llevara a una parada desierta. No eran aficionados. Antes de amenazar al cartero, habían investigado sobre él. Como resultado, el ladrón desafortunado se asustó de verdad. Prometió que devolvería todo,
Llevaría al anciano al hospital y no lo haría más. Como garantía, le quitaron inmediatamente su deuda. Si iban a intimidar, entonces lo harían en serio. No querían que pensara que estaban bromeando, y le recordaron nuevamente sobre el hospital. Cuando dejaron a los hombres en la parada desierta y el coche se alejó, se quitaron las máscaras y se rieron. El calvo sostenía una cuchara que había tomado del anciano, una herramienta bastante adecuada para intimidar a esos pequeños ladrones como el cartero, y estaban seguros de que cumpliría su promesa. Regresaron con el anciano por la noche, cenaron juntos nuevamente y se fueron a dormir. Sorprendentemente, el señor Sansón se quedó dormido rápidamente. Tal vez fue porque tenía el estómago lleno. Y en la oscura noche, los hombres desaparecieron de la misma manera en que habían aparecido. Solo dejaron dinero en la mesa, el dinero que el cartero debía, con una nota que decía que habían resuelto el problema con el fondo de pensiones. El señor Sansón nunca supo quiénes eran esas personas. Solo entendió que no siempre la apariencia criminal de alguien refleja su verdadera naturaleza. Desde entonces, el cartero entregaba la pensión de manera puntual, sonreía, siempre era amable e incluso se ofreció a llevar al anciano al hospital. El señor Sansón se avergonzaba, se negaba, pero el cartero insistió. Sus piernas fueron curadas y ahora podía ir al supermercado por sí mismo, y ya no tenía que ir a peleas. Solo ayudaba a su vecina. Ahora podía llevarle los productos del supermercado por sí mismo.